Radio. Regresamos después de esta breve pausa musical. Nos encanta acompañarles aquí en la Radio Universitaria de Colombia. Pues, como lo comentamos al principio de las 9, está con nosotros en esta mañana el doctor Humberto de la Calle. Él es el candidato que abre esta segunda ronda de candidatos presidenciales aquí en Uniminuto. Ya han pasado por estos micrófonos candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales. Jaime, buenos días. Sí, señor Jorge Mario, buenos días. Como lo estábamos anunciando en nuestras redes sociales, el año pasado y a comienzos de este año, pues estábamos terminando esa primera ronda de visitas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, y el doctor de la Calle, muy amablemente, comienza esta segunda ronda de visitas, ya en la recta final de la primera vuelta de elecciones presidenciales, y el doctor Humberto de la Calle pues comienza esta nueva etapa para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales entreguen sus conceptos sobre las visiones que tienen sobre el país y hechos de coyuntura nacional e internacional, que son los temas que siempre tratamos acá. Así que el doctor Humberto, pues un agradecimiento muy especial por tenernos en cuenta como siempre, y bienvenido a esta cabina nuevamente. Bueno, no, pero mil gracias. En efecto, ya estuvimos una vez y es muy grato para mí volver a Uniminuto, y ahora con esta mesa de trabajo robustecida con nuevos insumos. Gente de experiencia. De experiencia y de sabiduría, luego totalmente disponible para que conversemos con toda claridad sobre las preguntas a que haya lugar, y un gran saludo a los oyentes. Sí, señor. En primera instancia, para recordarle a nuestros oyentes, el doctor de la Calle estuvo con nosotros el 22 de agosto del año pasado. Y pues en ese momento la coyuntura era otra. Estaba en otra etapa, estaba como precandidato, estaba para una consulta con Juan Fernando Cristo. Él la ganó y ahora tiene ya el apoyo del Partido Liberal. Y lo que quisiéramos arrancar este diálogo, doctor de la Calle, es preguntarle por las recientes encuestas. Nos hemos dado cuenta, múltiples encuestas de diferentes firmas, los partidos políticos pues también hacen sus propias encuestas. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve que pues, puntean los dos como que los mismos de siempre, y usted está entre el cuarto, quinto lugar? ¿Cómo ve esos resultados? No, lo primero pues es ser honesto. Realmente para mí las cifras no son las mejores, pero lo primero que quisiera hacer como reflexión es, yo creo que no tiene sentido pelear contra las encuestas. Finalmente, cada encuesta dice lo suyo. Hay, sin embargo, diferencias muy grandes entre unas y otras. Una encuesta que se hizo interna del Partido Liberal, yo aparezco empatado con el doctor Vargas Lleras, con un 9%, pero eso me parece que es como secundario en este momento. Lo que me preocupa es que esto no es una carrera de caballos, y las encuestas han ido induciendo la opinión, no solo registrándola, y la van induciendo en función de unas cifras y no de las propuestas. Yo pienso que la democracia colombiana no puede ser simplemente una lucha de encuestadores. Eso es grave. Yo pediría a los colombianos más reflexión, examinen candidato por candidato, pero realmente esto todo ha ido terminando en una cifra, un número. Y la gran diversión nacional, como el gran deporte nacional ahora, antes de que empiece el Mundial, es ver cómo puntea uno u otro candidato sencillamente en una especie de bolsa de valores absolutamente volátil. Pero bueno, es lo que ha tocado. Me parece que habría que inducir, repito, insistir en una mayor reflexión. Yo creo que los debates, en cambio, pueden haber contribuido más a la reflexión ciudadana, y me parece que es algo más sano para la democracia. La gente les está cobrando que no hubo la alianza con Sergio Fajardo y en ocasiones con Gustavo Petro. Sobre todo, tomemos el primer evento y recordemos un poco los hechos. Cuando gané la consulta interna del liberalismo, como tú lo recordaste, Jaime, varias veces invité al doctor Fajardo para que hiciéramos una consulta el 11 de marzo. Entre otras cosas porque cuando el Congreso Liberal tomó sus decisiones, ese era el propósito. Tan claro es que la tarjeta electoral lo que decía es: voto por fulano de tal para que sea candidato del Partido Liberal o para que vaya a una consulta interpartidista. Luego siempre el diseño que teníamos en mente era ese. Bueno, el doctor Fajardo se negó. Era un momento en que él iba adelante en las encuestas. Sus razones tendría, pero yo realmente creo que ese fue un error. ¿Usted sí estaba dispuesto? Claro, yo fui quien lo invité. Además era
David contra Goliat, porque yo estaba chiquito en las encuestas y él iba comandando. Realmente era como un poco difícil entender por qué esa negativa. ¿Qué pasó después? El 11 se presentaron las dos consultas internas, la del Centro Democrático y la encuesta de la Coalición Colombia, y ese fue el momento en que la opinión pública se polariza. Fueron como dos aspiradoras que se chuparon la opinión pública, y quienes no estábamos haciendo una consulta ese día, pues prácticamente desaparecimos de la discusión. Tuvieron más publicidad los de las consultas. Claro, entre otras cosas porque legalmente nosotros ni siquiera podíamos hacer. Y no solo publicidad, sino que entonces vino esa dinámica polarizante. Cuando volvimos a intentar con el doctor Fajardo, ya era tarde. El Consejo Electoral señaló que yo no podía ir ya en ese momento a una consulta interpartidista, pero yo sí creo que eso fue un error, porque el panorama electoral hoy sería completamente distinto. Una consulta entre Fajardo y yo el 11 de marzo hubiera generado 3 bloques de opinión y no 2 en una dinámica de polarización que sigue pesando, y en efecto, en lo que sí coinciden pues todas las encuestas es en que los 2 primeros son el doctor Duque y el doctor Petro. Bueno. Como usted bien lo decía, doctor de la Calle, pues tenemos una mesa compuesta por profesores de la facultad, y también de Uniminuto, de otras dependencias, y si le parece, Jorge Mario, pues vamos ya interactuando con los compañeros de mesa. Muy bien, sí. Y empiezo, doctor de la Calle, por preguntarle sobre una afirmación que usted entregó en una entrevista del diario El País, en la que de alguna manera daba por hecho que pues, es evidente que en estas elecciones no fue su oportunidad para ganar. ¿Qué sentido tiene continuar en este ejercicio de campaña, doctor de la Calle? Bueno, primero, sobre la primera afirmación, tampoco puede ser tan rotunda porque es tan volátil todo esto. Y las encuestas también generan tales inquietudes como ocurrió en Costa Rica, donde alguien que no lo favorecían las encuestas terminó ganando. Todavía faltan 30 días de campaña. En este momento yo creo que lo que uno necesita es que lo oigan. En vez de caer en la encuestitis, que haya una valoración de las propuestas. Y en particular nuestra posición, que es una posición de centro, que precisamente lo que quiere es eludir los extremos. Pero aún en la situación hipotética de no pasar, yo creo que yo tengo un cierto deber moral y pedagógico, que es explicar la forma como yo veo la coyuntura y el futuro de Colombia. Seguir exaltando el valor de la consecución de la paz, seguir buscando caminos, enfrentando un problema que ha sido un tradicional y viejo problema de Colombia, que es la estructura inequitativa de una sociedad. Eso no es nuevo, pero me parece que haber dejado estar terminando un conflicto armado hace que brille con más intensidad esa circunstancia, que es realmente insoportable. Estar al lado de Haití, Honduras y Guatemala en el ranking de la inequidad me parece que es un baldón para Colombia, es algo que debemos corregir, y no es solo un problema de recursos. La economía colombiana es mucho más poderosa que las 3 que he mencionado. Es más bien un problema de voluntad política, de decisiones, de recuperar el camino de la transformación y del cambio. Y en ese sentido, pues es un mensaje que yo quiero seguir llevando. Y en particular lo que tiene que ver con la no violencia, pues es un sello indeleble de mi vida. Luego, es una tarea que también tiene efectos más bien de cultura de la sociedad y de forma como la sociedad se ve a sí misma. Doctor de la Calle, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Hicimos un seguimiento aquí en la universidad de la gestión del proceso de paz, muy larga. Y llegar a ese resultado parecía algo realmente transformador de la realidad colombiana. Muy pronto, firmado el acuerdo, viene esta campaña. Y hoy, para volver a los ignaros números y cifras, el candidato que quiere hacer trizas el proceso de paz tiene 40 puntos en las encuestas, en ciertas encuestas. Y la persona que lideró el proceso de negociación con las FARC, y en un ejercicio de alta política sumamente relevante de perspectiva de Estado, está lejos aún del 3%. ¿Qué nos quiere decir esto en el país? Hay una incomprensión de ese proceso de paz,
estamos destinados a retomar el conflicto. ¿Esta coyuntura nos puede dar pistas sobre eso, doctor de la Calle? Me parece que esa aproximación es bastante atinada y bastante acertada. Y de alguna manera a mí me desconcierta también un poco. Es, dijéramos, un comportamiento extraño, pero ese es el comportamiento al parecer, según esas cifras. Varias cosas han incidido. En primer lugar, creo que las FARC cometieron un error, en mi opinión, y fue advertido en repetidas ocasiones. Durante las conversaciones, la demora deliberada, estar quemando tiempo, esperando lo que pasara en Venezuela, qué pasaba con la enfermedad de Chávez, qué pasaba con las elecciones de Maduro, y aprovechando la visibilidad de la mesa, con el fin de difundir sus ideas políticas, yo creo que fue un error, porque nos fuimos acercando demasiado a eventos electorales. Y ahora, pues eso hace de alguna manera crisis, porque se utiliza el acuerdo como una especie de comodín en función de los intereses electorales que son de coyuntura. Esa creo yo que es un primer elemento que ha contribuido a esto. En segundo lugar, hubo una muy intensa publicidad, particularmente en redes sociales, generando miedos a base de fábulas, de mentiras, de francas calumnias, desacreditando el proceso, lo cual realmente es muy triste porque de lo que se trataba era, como lo dice muy bien usted, doctor Useche, pues de dar un paso hacia la búsqueda de, no solo del cese de los fusiles, sino de oportunidad de unas transformaciones más profundas en la sociedad colombiana, en la mira, como ya lo dije, de cambiar condiciones estructurales que son muy adversas para para la mitad de la población, por decirlo así. Luego, me parece que las propias FARC generaron un rechazo y una indignación muy grande. Desde un principio eso lo sabíamos. Particularmente dos puntos eran muy críticos. Era el de cárcel ordinaria o no cárcel ordinaria y el de participación política de las FARC, que a su vez pues era el corazón del acuerdo. Siempre pensamos que la masa crítica de acuerdos nos darían el triunfo del sí el 2 de octubre, a sabiendas de la impopularidad de esos dos puntos. Confiamos en que los colombianos mirarían esto de manera más integral, pero desafortunadamente se tiñó de una discusión además extraordinariamente aguda, ya de carácter prácticamente personal, entre Uribe y Santos, y eso terminó también alterando incluso el resultado del plebiscito. Algún día yo le dije al presidente, el problema es que los plebiscitos son plebiscitos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la opinión va buscando un punto, un nodo, que es el que define el sí y el no. Y para quien está en la primera magistratura de la nación es imposible estar por fuera de eso. Entonces, en general, todos los plebiscitos de alguna manera terminan siendo plebiscitos personales. Alrededor del presidente. Alrededor del presidente. Es lo que ha ocurrido con esa figura que entre otras cosas tiene críticos duros, ¿no? Bueno, esas fueron las decisiones que se tomaron y en efecto ahora yo estoy realmente sorprendido. Siempre recuerdo el fin de la Segunda Guerra Mundial, el beso entre la enfermera y el marinero en Times Square, desconocidos ambos, se besan de alegría. Yo pensé que ese día iba a ser un día de alegría para Colombia y no lo fue. Lamentablemente lo que tenemos es que no desistir, mantener viva la llama en medio de todas estas últimas dificultades, pero no hay que dar marcha atrás. Sí. Doctor de la Calle, sea quien fuere que vaya a ganar las elecciones, tiene que enfrentarse a una realidad y es los posibles acuerdos que se puedan llegar con el ELN. Pero los antecedentes de lo que estamos conversando con las FARC y todo lo que ha pasado y la visión de algunos de destruir todo esto, yo creo que va a dificultar bastante esa cercanía y poder silenciar esos fusiles con estos grupos que desafortunadamente también están en la coyuntura con los grupos de narcotráfico internacionales. Ya no somos nosotros, no, internacionales, que se han convertido realmente en ejércitos que pueden poner un desequilibrio absoluto al Estado colombiano. Sí, hay que reconocer que lo que sigue va a ser extraordinariamente difícil. Eso es indiscutible. Yo pensaría lo siguiente. En primer lugar, tenemos que tener claridad de conceptos, porque uno ve unas lógicas antilógicas que han empezado a aflorar. Por ejemplo, una foto con un incendio y llamaradas en Catatumbo.
Y entonces surgen los enemigos de este proceso a decir, mire, la paz no sirvió para nada. Esa es la paz de Santos. Y resulta que el Catatumbo es una pelea entre una banda de narcotraficantes que se llama Los Pelusos, como usted lo dice muy bien, y el ELN, un problema de control territorial que no involucra a las FARC de ninguna manera. Luego se va generando una idea a la cual, absurda, casi que hasta la inseguridad urbana se le atribuye a supuestas fallas del proceso. En segundo lugar, yo sí creo que el ELN, que las discusiones con el ELN son extraordinariamente complejas y van a seguirlo siendo. Cuando se suspendieron las conversaciones, yo propuse que el ELN le hiciera unos gestos a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Recordemos, cuando comenzaron las conversaciones de La Habana, si bien había esa impopularidad de los dos puntos que yo señalé, el proceso era popular. Sí. Es decir, lo que hubo fue una gran aplauso nacional. Por el acuerdo. Eso no existe hoy frente al ELN. Estamos en una situación política distinta y habría que corregirla para que sirva de base a esas conversaciones. En segundo lugar, dos decisiones de las FARC. En primer lugar, anunciaron la suspensión del secuestro y en segundo lugar, vinieron los ceses unilaterales indefinidos por parte de las FARC. Entonces, yo he venido insistentemente recomendando al ELN para recuperar esa confianza mínima y poder dar el paso del acuerdo, esas dos mismas medidas, un anuncio sobre el secuestro y yo diría que un cese unilateral indefinido puede generar que se puedan encauzar claramente y por la ruta que corresponde a esas conversaciones. Pero lo tercero, para hablar con toda honestidad, si lo que está surgiendo como mensaje político del partido que al parecer va adelante es que va a dar marcha atrás. Primero dijeron que iban a volver trizas el acuerdo y luego les dio como pena porque sonaba como muy duro, ¿no? Sí. Entonces ahora el doctor Duque dice reestructurar. Es lo mismo porque estamos hablando siempre de las coronarias del acuerdo. Entonces, piensen en un ELN al que lo que le estamos diciendo es sentémonos en una mesa, hagamos un acuerdo, ustedes se desarman y luego el Estado revisa lo que ya pactó. ¿Cómo no va a ser absolutamente desestimulante? ¿Y de qué modo se está influyendo también en las disidencias de las FARC? En las discusiones después de que ganó el no, yo le hice esa reflexión a Álvaro Uribe. Uribe me dijo, no le paren bolas a las FARC, esos tipos ya están derrotados y no van a volver a combatir. Y le dije, cuidado, eso puede ser el secretariado. Yo no lo sé. Pero el mensaje de que vamos a corregir una cosa que estaba pactada es un mensaje tremendamente disolvente. Y en buena parte yo pienso que esas disidencias son producto, claro, de alianzas con el narcotráfico, pero también del desestímulo que produce un mensaje de esta naturaleza. Doctor de la Calle, ya que nombra el ELN y las FARC, estamos en un momento muy delicado en las dos negociaciones. Bueno, en la negociación con el ELN correcto, sí. y la puesta en marcha del proceso de paz con las FARC. En un lado, la corrupción que se está evidenciando en la puesta en marcha de la negociación con las FARC. Y del otro lado, la ELN, que ya Ecuador ya no deja de ser garante y están buscando otro país. ¿Cómo volver a retomar esos dos caminos para que no caigamos nuevamente a enfrentarnos militarmente con ellos, con las dos bandas? Sí, hay sombras, eso es indiscutible, y hay dificultades. Lo primero es que ante las dificultades uno lo que tiene que continuar es en el camino que sabe a conciencia de que es el que le conviene a Colombia. Regresar a reactivar una guerra como la que hemos vivido con 8 millones de víctimas es realmente una locura. Entonces ahí es donde uno llamaría a la sociedad colombiana a una reflexión. Y más allá del contenido inmediato electoral, muy buena parte de lo que ocurra depende también de la decisión de mayo o de junio. Si se toma el camino de la reestructuración de los acuerdos, esto realmente se puede reventar. Yo lo digo sin histerismo, no es por generar pánico, pero francamente hay una serie de elementos preocupantes. Y a eso se agrega, bueno, yo ya no sé si es una maldición, porque es que están pasando las cosas que no podían pasar. Sí. Esas discusiones sobre corrupción en los fondos de paz, bueno, eso pues sí era lo que no podía suceder. Las declaraciones luego del secretario de la Jurisdicción Especial peleando con la señora presidenta. No, es que así es imposible. Yo no sé qué es lo que nos pasa a los colombianos, hombre. Sí. Uno lo que sí pide es más sensatez. Sí. Tenemos que tratar de preservar lo que tenemos y desarrollarlo hacia el futuro. Lo otro me parece un escenario realmente muy malo, ¿no? Ni Macondo tenía esas historias fantasiosas. Y eso que Macondo era bien fantasioso. Adelante, Elda. Doctor Humberto de la Calle, a eso que usted se refiere, a las discusiones al interior de algunas organizaciones que uno espera
sean las más pacíficas. Se suma un acuerdo que entiendo firmaron ayer todos los precandidatos de no agresión, y eso también es muy importante. Amplíenos un poco esa posición. Correcto, sí, yo creo que fue un punto importante, pero pongámoslo de manera absolutamente clara en su contexto. La democracia es controversia, yo no creo que la democracia sea unanimismo. Luego, el acuerdo no es para callar las opiniones y las verdades de cada quien, ni para ir a la falsa hipocresía, que ha sido más bien la nota característica de la discusión pública en Colombia en el pasado. Siempre, cuando en el pasado le preguntaban a un candidato sobre otro, decía, lo admiro muchísimo, es un gran prócer, pero era para meterle una puñalada por la espalda. Entonces, no, el acuerdo es para evitar el insulto, la agresión, no para que no discutamos. Yo me he esmerado en no insultar, pero sí en decir con claridad lo que pienso, y yo creo que eso es lo que le conviene al ejercicio democrático. Ojalá también este acuerdo se traduzca pues, en esta presencia en las redes sociales, muchas veces anónima, a base de artificios de computador, donde se recoge toda la basura nacional, es como un reservorio de la calumnia y de las versiones más fantásticas, abusando de cierta credulidad de la gente. Lo que aparece en las redes la gente lo ve como un hecho cierto. Yo digo que las redes son lo que eran los chismes, Sí, claro. Pero los chismes sucedían en pequeñas comunidades. Ahora las redes lo que le dan es carácter más amplio a la chismografía del pasado. Y hay que generar como una conciencia nueva. Como es una cosa, un fenómeno que aparece, tenemos que aprender a interpretar eso. De la misma manera que en los pobladitos la gente cuando oía un chisme sabía, bueno, hasta divertido, pero es un chisme. Luego tenemos que darle la verdadera dimensión a eso de las redes, y ojalá este acuerdo contribuya a desenmascarar también la utilización de esas redes con tanta virulencia y agresividad. Sí, perdone que me devuelva un poquito. Cuando estamos hablando la referencia de la psicosis que tenemos en el país, realmente no hemos avanzado casi nada. ¿En qué sentido? Esto que estamos viviendo, de alguna manera, se vivió en la década de los 40-50, cuando se empezaron a hacer ciertos acuerdos para quitar unas guerrillas que empezaron a aparecer. El Estado colombiano nunca cumplió. Y claro, en la década de los 60 tenemos la aparición de las FARC. Pareciese que repetimos la historia, y cada vez con un odio más marcado y con una ignorancia de la historia aún peor. Pues sí, a mí sí me agobia esa preocupación, porque el estudio de la época entre los 40 y los 50, digamos, sobre todo a partir del 46, no porque uno lo haya vivido, pero porque lo ha estudiado, a mí sí me parece que tiene ciertas características similares, que es la agresividad, el caudillismo, lo que en ese entonces se llamaba la acción intrépida. Había líderes que hablaban de volver la república invivible. Ahí sí está como medio calcada una situación de esa naturaleza, como que tendiera a repetirse. Por eso, de todos modos, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo de evitar esas polarizaciones. Y a eso se suman errores tremendos de la élite colombiana. Por ejemplo, desde el 36 se plantea el tema de tierras, y los intentos de modificar la estructura de la tenencia de la tierra fueron persistentemente abortados. Esta élite no dejó dar ese paso, a diferencia de lo que pasó en todos los países latinoamericanos, que hicieron a tiempo la reforma rural, por distintas vías. En el Perú, a través de la dictadura de Alvarado; en el Brasil, sencillamente porque ese país se puso de acuerdo en brindarle garantías al campesino y también a la gran empresa, semejante monstruo que es Brasil. Sin embargo, aquí podemos hacer lo mismo. Aquí hay tierra suficiente para acometer y lograr ambos propósitos, pero esta élite nunca lo permitió. Y a partir de la situación del campo, pues empieza el proceso de confrontación armada y se prolonga hasta el punto de ya llegar a la tragedia de mezclarse con el narcotráfico. Pero en efecto, el lenguaje y muchas de las actitudes actuales, por ejemplo, flota esa tesis en los extremos, de decir, no, es que la forma de gobernar es el estado de opinión. A mí me parece que eso es extraordinariamente grave. Eso es una desinstitucionalización, y por eso mi propuesta siempre está en el centro, en el sentido de que el respeto a las instituciones democráticas es
esencial en un proceso naturalmente reformador. No es un centro descafeinado el que yo propongo, pero sí tengo la misma sensación, o por lo menos el mismo temor. Doctor de la Calle, pues con usted es inevitable que siempre concluyamos al tema de la paz por esa labor tan tesonera que se hizo a ese respecto. Pero veo que su programa es un programa mucho más amplio, 15 grandes puntos que recogen propuestas económicas, propuestas de transformación social, etc. Sin embargo, a uno le queda una sensación de un gran estadista atrapado en unas redes de la forma en que se hace política en este país tradicionalmente. Redes clientelares, partidos disminuidos, venidos a menos, que han dado lugar a esa eclosión de unos partidos sin ideología y que solo viven de la polarización. Pero en alguna medida no se aprendió un poco de la situación del plebiscito, en la que también el gobierno le entrega a unos políticos el manejo del plebiscito, se pierde el plebiscito. Ahora, el doctor de la Calle, asumiendo unas reglas del juego en el Partido Liberal, resulta electo el candidato del Partido Liberal, que lo conduce el doctor Gaviria, que condujo también el plebiscito, la campaña del plebiscito. ¿No es hora, doctor de la Calle, de pensarnos otra manera de hacer política y sobre todo otra manera de hacer la paz como transformación cultural, la paz a más largo plazo? Yo creo que esa es una reflexión bastante interesante y es probable que sea acertada. Quisiera examinarla, dijéramos, desde la siguiente perspectiva. En efecto, incluso hubo algún momento en el que yo acaricié la idea de buscar una candidatura a través de firmas. ¿Qué pasó en ese momento? En mi reflexión pasaron dos cosas. El tema de las firmas empezó un proceso de degradación que prácticamente terminó en un carnaval. 50 candidatos buscando firmas y la mitad de las firmas resultaron inauténticas. Luego, dijéramos, esa no puede ser una base para el funcionamiento de una democracia. Y simultáneamente una reflexión sobre la necesidad de la presencia de los partidos en una democracia articulada, los partidos como articuladores de la participación. Por eso desistí de las firmas y yo sí francamente creo que ahí hay un problema muy serio porque las firmas diluyen la responsabilidad. El que le firmó en un supermercado a un candidato después no tiene forma de reclamar nada. El partido por lo menos genera un cierto esquema de responsabilidad. No muy drástico en el sistema colombiano, hay que reconocerlo, pero me parece que sí una organización mínima de partidos es esencial para una democracia articulada. Y por eso di el paso de aceptar las reglas del Partido Liberal, también con la esperanza de que ese partido, como todos, pudiera renovarse desde adentro. Las situaciones críticas del Partido Liberal son comunes, usted lo dijo muy bien, realmente todo el régimen de partidos el que está afectado. Ahí tenemos un primer desafío. No es fácil, yo no pienso que sea fácil, pero tampoco pienso que sea imposible. Y luego, en segundo lugar, una reflexión sobre la naturaleza de la democracia representativa, porque este es un fenómeno mundial. El esquema tradicional del siglo XVIII de yo delego en alguien y ese alguien toma las decisiones por mí y me rinde cuentas, está reventado porque el escenario de la política se ha vuelto un escenario más grande, donde confluyen una serie de movimientos que ya no tienen un carácter totalizante, ya no son los partidos que pretenden presentar una plataforma para todo el quehacer nacional, sino que tienen lo que podría llamarse la segmentación del mercado político. Entonces están los animalistas, los antitaurinos, los que pretenden defender la eutanasia, en fin, una serie de fenómenos que uno no puede desatender. La naturaleza de la democracia representativa está en profunda transformación y nosotros nos tenemos que preparar para que en un proceso donde los partidos subsistan, sin embargo, haya mecanismos de interacción mucho más incluyentes. Eso hace parte también del acuerdo del Teatro Colón. Allí se habla justamente de la necesidad de acoplar la democracia a esa nueva forma. Ahora, ¿qué forma tendrá eso en un escenario que es netamente transicional?
yo sí creo que es una pregunta válida. Nosotros sí tenemos que empezar a preguntarnos si el sistema meramente representativo está dando tales señas de agotamiento como ocurre en la práctica. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando hay disturbios y paros agrarios, terminan resolviéndose en mesas de trabajo entre el gobierno y los líderes y no en la tradicional representación parlamentaria. Luego ya de hecho esas formas empiezan a aflorar. Lo que tenemos es que recoger esa realidad, a ver qué forma le damos a una nueva visión de la democracia, ¿no? Sí. En ese sentido, usted lo ha dicho, los partidos empiezan a desaparecer en el sentido estricto de lo que es un partido, de lo que nosotros, Sí. usted y yo conocimos. Exactamente. Pero eso también implica la desmotivación de la juventud, de la gente en general, porque ya no hay nada sólido, ya no hay nada confiable. Todos son una cantidad de aguas que van funcionando y que aparecen y desaparecen según las necesidades. Por ejemplo, un partido como el Partido Conservador, que ha tenido una hegemonía en este país, no vamos a entrar a calificar si ha sido buena o mala, pero en este momento juega aquí, juega allá y vamos a ver cuál es el mejor oferente, a ver dónde podemos negociar mejor. En ese sentido, la actividad política pierde todo su sentido, porque es un oportunismo absoluto. El manzanillismo que nosotros hablamos en nuestra época. En nuestra época. Entonces, en ese sentido, no hay nada firme, no hay nada sólido, no hay esperanzas políticas, porque no hay un discurso coherente ni nada de eso. Es un oportunismo total. Sí, pero es cierto, pero los partidos son muebles viejos, dijéramos, eso es evidente. Lo que pasa es que esos muebles viejos sirven todavía para sentarse uno un tiempo, pero puede ser que el bloqueo no esté solo allí, sino en estas manifestaciones fragmentarias del mercado político, y es quizás lo que frustra a la juventud. Ya no van a ser resueltas en esas visiones globales de los partidos, sino de manera más posmodernista. Y es allí, la frustración puede venir, es producto de cómo esas expresiones no encuentran forma de ser canalizadas. Entonces pongamos el ejemplo hipotético de los defensores de la eutanasia, por decir algo. No encuentran en los partidos el espacio para resolver esto, pero terminamos incluso tomando decisiones en las cortes. Hay temas que han sido resueltos por 9 ciudadanos en una corte, lo cual también genera ciertas inquietudes de carácter democrático sobre la participación. Entonces, yo creo que es que esa forma nueva apenas es como un pollito tratando de salir del huevo. Y lo que tenemos es que preparar la mente para lo que viene, que yo creo que sí va a ser una forma distinta de hacer la política, donde los partidos que pretenden resolverlo todo, a lo mejor como muebles viejos, cada vez van a estar más envejecidos y más aparte del quehacer político, ¿no? Sí. Adelante, doctor Rusach. Sí, doctor de la Calle. El año pasado, justamente por esta época, en la Feria del Libro, se lanzó un libro de una amiga de La Paz y de esta casa, de Vera Grave. Y usted hizo el prólogo. El libro tiene un nombre muy interesante. Se llama La Paz como Revolución. Es decir, es un llamado a las fuerzas de la izquierda, llamemos así, que soñaron con una revolución en armas al estilo sandinista o al estilo cubano, pero es también un llamado a la sociedad civil en el sentido de que pues, la paz es una transformación que tenemos que hacer todos. ¿A usted no le llamaría más la atención dedicarse como a eso, con toda la experiencia que usted tiene, a hacer la paz como revolución en el sentido de esa democracia directa que usted llama? Es más, nos lo traemos, ¿verdad? Profesor de un minuto. El 28 de mayo hablamos. O analista de esta mesa también. Porque No, maravilloso. Buenísimo. A mí me parece apasionante la radio y he tenido 2 etapas de radio en mi vida, una con Juan Gosaín y luego en la FM estaba de directora Vicky Dávila. Es una tarea estupenda, llena de adrenalina, es una maravilla, ¿no? Claro que sí. Y la transformación cultural desde los movimientos sociales, ¿cómo Claro, porque volviendo incluso al tema que veníamos agotando, en la medida en que cada vez los partidos pueden ser más periféricos, los temas culturales se van a ventilar de otra manera, pero es allí donde están las verdaderas respuestas. Pongamos el caso más crítico, corrupción. Muy bien, entonces uno propone unas normas, unos procedimientos,
pero lo que está pasando en materia de corrupción no es ya el tratamiento de un delito, es una cultura. Lo que yo estoy viendo es que toda la sociedad colombiana, la que más o menos coexiste con el fenómeno y le parece pues que ahí está la corrupción, se indigna, pero al mismo tiempo, cuando se presenta una acusación a un funcionario público por soborno, nos olvidamos quién lo sobornó. Entonces también es en la llamada sociedad civil donde vamos, como decía Mocus, a la cultura del atajo, que arranca con pequeñeces, violar un semáforo, saltarse la cola en un teatro, y eso va generando un esquema que es netamente cultural. Lo que pasa es que cuando a uno como candidato le piden, diga cuál es su programa contra la corrupción, entonces la gente siempre espera la varita mágica. Yo digo 3 cosas y arreglo el problema. Y cuando uno responde, hay un tema cultural, dice, no, pero eso sí se demora mucho, pues eso en 100 años funcionará. Pero yo creo que realmente mucho de nuestros temas son problemas y procesos culturales donde la ley juega un papel, pero es un papel limitado. Aquí tenemos ese fetichismo de la ley. Creemos que uno escribe en un papel una cosa y que ya arregla el problema, cuando detrás está toda la estructura social y cultural del fenómeno de que se trate, ¿no? Muy bien, doctor de la Calle, vamos a hacer una pausa porque queremos cerrar este tema de la paz y los temas que hemos reflexionado en esta mañana desde el tema político, desde los asuntos políticos, para hablar de otros temas, más de usted. Darle un giro a La Correcto, conversación. listo, con ¿Sí? mucho gusto. Hay muchos pasajes de su vida que queremos conocer y queremos acompañarlo con música también, si Ajá. solo lo permite. Bueno, magnífico. Son las 10:04, vamos a hacer una pausa y en segundos volvemos aquí ahora en la radio universitaria. Esta es Uniminuto Radio, 10:04. Bueno, muy bien. ¿Cómo la ve, doctor? Estupenda. Usted sabe que ahorita retomando lo que usted estaba diciendo, Sí, señor. este tema cultural es propio del mismo sistema, porque este sistema nos hemos encargado que el propósito de la vida es tener, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, si para tener